Un hueco, un bache sin señalizar, una obra inconclusa sin ningún aviso. En las vías de Colombia esto es pan de cada día y cada año provoca muchísimos accidentes que dejan personas lesionadas, vehículos destruidos y en los casos más graves familias en luto. Pero hay algo que la mayoría de víctimas no sabe. Cuando el accidente es producido por el mal estado de la vía o por su indebida señalización, puede que el Estado sea responsable y la víctima puede tener derecho a recibir una indemnización. Ganar estos casos depende muchas veces de la posibilidad que tiene la víctima para poder acreditar cómo y por qué ocurrió el accidente. En este video te explico cuándo responde el Estado, cómo es el proceso que se tiene que adelantar para poder reclamar la indemnización y especialmente qué debes tener en cuenta los días siguientes después del accidente para que no te quedes sin indemnización por no poder probar qué ocurrió. ¿Cuándo responde el Estado? Empecemos por lo fundamental. El Estado tiene la obligación de mantener las vías en buen estado y también mantenerlas debidamente señalizadas. Esta labor está a cargo de las autoridades departamentales, municipales y nacionales según la vía. Y aquí viene lo importante. No importa qué autoridad está a cargo de la vía, si has sufrido un accidente como consecuencia del mal estado de esta o de su insuficiente o deficiente señalización, tienes derecho a reclamar una indemnización por los perjuicios que sufriste en ese accidente. Esto tiene fundamento en la misma Constitución. El artículo 90 de la Constitución establece que el Estado es patrimonialmente responsable por los perjuicios que cause a particulares como consecuencia de las acciones u omisiones de las autoridades públicas. Y un accidente causado por un hueco en la vía encaja perfectamente en esta figura. ¿Y en qué casos concretamente ha dicho el Consejo de Estado que hay responsabilidad del Estado? Primero, cuando la entidad omite su deber de conservación y mantenimiento de la vía, es decir, cuando no hace un mantenimiento rutinario de la vía para garantizar que ésta sea segura para sus usuarios. O segundo, cuando el daño u obstáculo estuvo presente en la vía por un tiempo razonable para que la entidad pudiera actuar y esta no hizo las labores de remoción de ese obstáculo, señalización o reparación para garantizar una movilidad segura. Esta responsabilidad es todavía más clara si se demuestra que la entidad había sido informada previamente de la existencia del daño en la vía y a pesar de esto no hizo absolutamente nada. Para que una demanda en contra de una entidad estatal en estos casos prospere es necesario probar tres cosas. Primero, se debe probar el daño, es decir, que el accidente realmente te causó un perjuicio, lesiones, la muerte de un ser querido o daños a bienes. Segundo, se debe probar la falla del servicio, es decir, que la entidad estatal incumplió sus deberes. En estos casos, esto significa que es necesario demostrar que la vía estaba en mal estado o que tenía una señalización deficiente. Y tercero, se debe probar el nexo causal entre esa falla del servicio de la entidad estatal y el daño que sufriste. Esto significa que hay que demostrar que fue el mal estado de la vía o su deficiente señalización lo que causó la ocurrencia del accidente y no otras causas diferentes como el exceso de velocidad o el incumplimiento de normas de tránsito por parte del conductor. Fíjate que esto se resume en una sola idea. Hay que demostrar la ocurrencia del accidente y su causa. Si no se puede acreditar en el proceso cómo ocurrió el accidente y este no se puede imputar a la omisión o la acción de una entidad estatal, las pretensiones van a ser negadas y la víctima se va a quedar sin indemnización. ¿Cómo probar entonces que el accidente ocurrió? Te voy a dar los pasos concretos que debes seguir para asegurarte de que reúnas todas las pruebas necesarias rápidamente poco después de la ocurrencia del accidente para que aumentes las probabilidades de recibir una indemnización justa. Lo primero que debes hacer es exigir el informe de tránsito. Siempre. Mucha gente cree que si en el accidente solo se vio involucrado un vehículo, como por ejemplo una moto que cae como consecuencia de un hueco en la vía, no hay necesidad de llamar al agente de tránsito o incluso piensan que no procede el levantamiento del informe de tránsito. La realidad es que el informe de tránsito se puede y se debe levantar en cualquier accidente de tránsito, incluso si solo se vio involucrado un vehículo. El informe de tránsito es muy útil en estos casos porque permite acreditar la ocurrencia del accidente. Lo segundo que debes hacer es pedirle a la autoridad de tránsito que deje constancia del mal estado de la vía. La autoridad de tránsito debe dejar constancia de la fecha del accidente, la hora del accidente, el vehículo involucrado, la persona que se vio lesionada y también debe dejar constancia de cómo era el estado de la vía en el momento en que fue al sitio del accidente. Todos estos son elementos muy importantes para poder demostrar que fue justamente el mal estado de la vía el que causó que la persona sufriera el accidente. Si el agente considera creíble que el accidente se produjo por el mal estado de la vía, deberá señalarlo así como hipótesis probable en el informe de tránsito. Tercero,
Toma fotos o videos del lugar del accidente poco después de su ocurrencia. Siempre que sea posible y que por supuesto tu salud lo permita, toma fotos y videos del lugar del accidente para poder demostrar cuál fue la posición final del vehículo y cómo era el estado de la vía. Estas fotos o videos también pueden ser tomadas por un familiar o por una persona conocida. La idea es que estas puedan mostrar cómo era el estado de la vía, si había un hueco o si faltaba señalización. Y también es importante que se pueda observar cuál fue la posición final del vehículo que se vio involucrado en el accidente. Pero hay un detalle jurídico importante. Estas fotos y videos deben ser aportadas correctamente en el proceso judicial. Esto implica que sean reconocidas por un testigo de acreditación que pueda dar fe de quién tomó esas fotos y videos, cuándo se tomaron y el lugar en el que se tomaron. Y es que una foto o un video que no tienen un contexto claro pierden todo el valor probatorio. Cuarto, mira si hay cámaras de seguridad y actúa rápido para obtener esas grabaciones. Apenas puedas, mira alrededor en el lugar del accidente y pregúntate, ¿hay cámaras de seguridad que pudieron haber registrado el accidente? Normalmente hay dos tipos de cámaras que vas a encontrar. Las públicas, que suelen estar a cargo de la Policía Nacional, y las cámaras privadas que pertenecen a empresas, locales, unidades residenciales o viviendas. Lo que debes hacer es solicitar una copia de la grabación por escrito lo antes posible. Y si no te quieren entregar la copia de la grabación, lo que pasa con frecuencia, solicita entonces por escrito que guarden una copia de esa grabación. De esta forma podrán entregar esa grabación más adelante cuando así lo exija una orden judicial. Es importante que esta solicitud quede por escrito y que dejes constancia de que la entregaste a la persona que tiene la custodia de esas grabaciones. La urgencia de hacer estas peticiones es que estos sistemas suelen grabar sobre sí mismos, es decir, las grabaciones más antiguas son eliminadas cuando el disco duro se llena para dar espacio a las nuevas grabaciones. Y nadie sabe si un sistema en particular guarda las grabaciones por una semana, un mes o por 3 meses. Depende de la capacidad de cada equipo. Por eso, si esperas mucho tiempo, es posible que cuando solicites la grabación simplemente te contesten que esta ya no existe. El quinto paso que debes seguir es identificar si hay testigos. Si hubo personas que vieron el accidente, consigue sus datos para que puedan ser contactadas más adelante. De esta forma vas a conseguir que puedan ser llevadas ante el juez y que den fe de lo que ocurrió. Te sirven obviamente los testigos que vieron directamente con sus ojos el accidente, pero también te pueden servir los testigos que, aunque no vieron el accidente, llegaron al lugar poco tiempo después, porque estos testigos, aunque no vieron el accidente, van a poder declarar sobre la posición final del vehículo involucrado y sobre el estado de la vía. Eso sí, es muy importante que los testimonios sean coherentes y congruentes en sus declaraciones. Si los testigos son contradictorios, en lugar de ayudar, van a entorpecer el progreso del caso. Sexto, guarda todo lo que demuestre el daño que sufriste. Para acreditar los perjuicios que has sufrido, vas a necesitar soportes. En el caso de lesiones, vas a necesitar la historia clínica, las incapacidades y dictámenes médicos. Y también debes tener prueba documental de todos los gastos en los que hayas incurrido. Y finalmente, revisa si de pronto alguien ya había advertido a la entidad sobre el riesgo que representaba la vía. Por ejemplo, si logras demostrar que el hueco que causó el accidente ya había sido reportado a la entidad y esta no hizo nada, tu caso va a tener mucha más fortaleza. ¿Cómo es el proceso y cuánto tiempo tienes para demandar? Cuando ya tienes todas las pruebas, la vía para reclamar el estado es un proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa bajo el medio de control de reparación directa. Lamentablemente en Colombia estos procesos judiciales suelen ser bastante lentos, pero además debes tener en cuenta que la demanda no se puede presentar en cualquier momento, sino que tienes un término que es de 2 años a partir del momento en el que ocurre el accidente o en el que la víctima tiene conocimiento del daño que sufrió. En estos casos simplemente recomiendo demandar dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia del accidente. Si dejas pasar este tiempo, va a operar lo que en la ley se conoce como la caducidad de la acción, y esto implica que no vas a poder reclamar la indemnización sin importar qué tan fuerte sea tu caso. 2 años puede sonar como mucho tiempo, pero en realidad no lo es. Entre recuperación de las lesiones, conseguir las pruebas y preparar la demanda, este tiempo se va bastante rápido. Por eso es conveniente que busques asesoría tan pronto como sea posible. Recapitulemos entonces lo esencial. Si sufriste un accidente por el mal estado de la vía o por su deficiente señalización, puede que tengas derecho a reclamar una indemnización al estado de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política. Para poder ganar el caso debes demostrar el daño, la falla del servicio, es decir, el mal estado de la vía o la deficiente señalización, y lo más importante, el nexo de causalidad entre ese daño y esa falla del servicio, es decir, demostrar que fue el mal estado de la vía el que te produjo esos
los perjuicios. Esta prueba se construye desde el primer momento. Debes verificar si hay cámaras de seguridad, testigos y también tomar fotos y videos del lugar del accidente para poder demostrar cómo era el estado de la vía. Y tienes 2 años para demandar a través del medio de control de reparación directa. No dejes que se te pasen los términos. Y el mensaje más importante de este video es: en estos casos gana quien puede demostrar lo que ocurrió, y para esto las pruebas son indispensables. La versión de la víctima solamente no es suficiente para poder demostrar que un accidente se produjo por el mal estado de la vía, sino que se deben presentar otras pruebas. Lamentablemente en estos casos muchas víctimas con casos legítimos se quedan sin indemnización porque no pueden demostrar la ocurrencia del accidente debido a que no consiguieron las pruebas rápidamente después de que este ocurrió. Si tú o un conocido sufrieron un accidente de tránsito como consecuencia del mal estado de la vía, contáctanos. En Velasco Abogados somos expertos en demandas de reparación directa como estas y podemos revisar tu caso e indicarte si es viable demandar al Estado para exigirle una indemnización. Si quieres que revisemos tu caso, puedes contactarnos a través de nuestra página web o a través de nuestro número de WhatsApp. Si este video te pareció útil, deja un me gusta para el algoritmo de YouTube, compártelo con una persona que haya sido víctima de un accidente por el mal estado de la vía, porque podrías ayudarle a reclamar una indemnización justa. Y por supuesto suscríbete para que puedas ver más videos como este. Nos vemos en el próximo video.